Muy buenos días, queridos amigos y amigas del canal. En esta ocasión os quiero enseñar a preparar unas alitas cocinadas a baja temperatura. Para ello vamos a necesitar un sous vide o un runner, como lo llamamos en la cocina profesional. Para prepararlas es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es coger nuestras alitas y vamos a dividir la parte del ala de la parte del muslo. Este procedimiento lo vamos a hacer con todas nuestras alas. Una vez tengamos ya las alitas cortadas, las puntas las podéis guardar para elaborar caldos. Lo que haremos será separar el muslo de la alita y lo vamos a salpimentar. Lo vamos a hacer individuales. Por un lado, la parte del ala y por otro lado, la parte del muslo. Ahora, más adelante os diré el porqué. Una vez las tengamos salpimentadas, para elaborarla podemos utilizar estas bolsas de zip o las bolsas al vacío. Yo os recomiendo que utilicéis las bolsas al vacío porque luego vamos a hacer un proceso de pasteurización y nuestras alitas cocinadas nos pueden durar de 1, incluso 2 y 3 semanas bien refrigeradas en el refrigerador y no se nos pondrán balas. Así que lo que haremos será introducir todas nuestras alitas en la bolsa. Una vez tengamos nuestras alitas en la bolsa, las vamos a envasar al vacío. Una vez tengamos envasadas nuestras alitas, las vamos a cocinar con este aparato. En la cocina profesional los conocemos como runners y en la cocina para el hogar se llaman sous vide. La diferencia es que los runners mueven mucho más caudal de agua. Con ello podemos utilizar recipientes más grandes y hacer más cantidad de alimentos. Para cocinarlas, la parte de arriba la voy a cocinar a 72 grados durante 1 hora y media. Y la parte de los jamoncitos, como tiene más carne y es más gruesa, la voy a cocinar a la misma temperatura, pero durante 2 horas. Eso es lo único que varía. Esta es una receta base. Luego os voy a enseñar un adobo para estas alitas que queda espectacular. Y poco a poco os iré enseñando nuevos adobos para que podáis preparar un montón de alitas diferentes. Con este aparato también se pueden preparar pescados, verduras, incluso postres. Dejadme en los comentarios qué tipo de elaboración queréis que os enseñe para preparar con este aparato. Su funcionamiento es muy sencillo. Tienes que tener un recipiente con agua y que tenga una tapa y poner nuestra runner o nuestro sous vide y poner la temperatura y una vez que haya alcanzado la temperatura introduciremos los alimentos. Voy a dejar que se caliente y cuando esté caliente vuelvo y os enseño cómo funciona. Una vez tengamos nuestra máquina a la temperatura deseada, que en esta ocasión son 72 grados, vamos a introducir nuestras dos bolsas de alitas. Lo que haremos será, cuando falten 5 minutos para terminar la elaboración, preparar una olla con agua fría. Si podéis, añadirle hielo. Y esto lo que hará será pasteurizar nuestras alitas. Así que dentro de 1 hora y media volvemos a vernos. Una vez pasada la 1 hora y media, nuestras primeras alitas ya estarán listas. Están súper jugosas. Lo que voy a hacer es pasarlas a una olla con agua fría para cortar la cocción. De esta forma se pasteurizan y ya están preparadas. Ahora dejaré media hora más cocinar los jamoncitos y ya estará la receta casi lista. Ya tenemos listos los jamoncitos también. Así que voy a apagar la máquina y voy a hacer el mismo proceso. Cogeremos la bolsa y como podéis ver quedan súper tiernos y los meteremos en el agua fría. Ahora, tener cuidado y es muy aconsejable que siempre desmontéis la máquina y la limpiéis bien después de su uso. Ahora pasaremos al siguiente paso. Una vez ya estén confitadas nuestras alitas, lo que vamos a hacer es dejarlas escurrir durante 10 minutos. Así soltarán su jugo y de esta forma no saltarán a la hora de freírlas. Es importante que hagáis este paso para que queden un poco más crujientes, porque si la piel tiene agua, a la hora de freírla, como os comenté antes, van a saltar y os podéis quemar. Una vez tengamos el aceite de 170 a 180 grados, recordad el truco del palillo. Si veis que del palillo salen burbujas, la temperatura será la ideal. Vamos a coger nuestros jamoncitos de pollo y los vamos a freír.
Una vez ya fritas las alitas con el color dorado que nosotros queramos, lo que os aconsejo es que lo pongáis encima de una rendija, así soltará el exceso de aceite. Si no, también podéis ponerlo encima de un papel absorbente de cocina. Y este proceso lo vamos a realizar con todas las alitas que queramos freír. Una vez tengamos ya fritas todas nuestras alitas, este es el resultado. Espero que os haya gustado la receta de hoy y si os gustó la receta, darnos un gran like. Nos vemos en el próximo vídeo. Un gran abrazo amigos, hasta pronto.